Informática. Comunicación y ciencias políticas. Informática. Derecho. Ok. Bien. Lo que pasa es que me interesa como hacer algunas aclaraciones conceptuales que tienen que ver básicamente con el norte, porque yo les hablo, tengo la licenciatura en trabajo social, tengo 15 años de experiencia profesional en el ejercicio de la profesión y tengo más encima la maestría en trabajo social. O sea, por tanto, algo sé, en términos como para orientar, porque hay un problema que tiene, que yo al menos en lo personal, yo me alegro que se está subsanando ese tema. Existe una serie de supuestos que nosotros, los trabajadores sociales, manejamos que no tienen por qué ustedes manejar, pero vienen de otra corriente disciplinaria. Por eso es la importancia de estas charlas y se agradecen porque en el fondo nos ponen en ciertas coordenadas. Es como muy importante, porque claramente cuando tienen otra formación disciplinaria hay ciertos supuestos que no manejamos y eso va a incidir en el desarrollo de la tesis. Ojo con eso. Toda investigación en trabajo social, y ahí empiezan a presentar, es como una investigación en el campo de las ciencias sociales. ¿Ya? Es muy importante. El talón de Aquiles y la mayor fortaleza del trabajo social es la intervención. Ese es el origen de la profesión. A diferencia de otras profesiones, todas intervienen, no voy a meter con ese tema. Pero en la investigación, en un proceso de maestría, nosotros investigamos para conocer un fenómeno. Una tesis bien hecha es la cual muestra un fenómeno, como el que hizo la colega. La colega muestra un fenómeno, pero hasta ahí llegamos. Y punto. ¿Ya? Cuando empezamos a elaborar propuestas de intervención dentro de una maestría, no estamos desviando del foco. Y es una deformación que tenemos las y los trabajadores sociales. O sea, la obsesión por la intervención, en cierta medida, se transmite a la tesis. Ojo con eso. ¿Ya? Y hay que separar en términos del conocimiento. O sea, una buena tesis es la que presenta un fenómeno en la forma adecuada, de la forma más integral posible y validada por un conjunto de disciplinares. Es el método el que valida la tesis. ¿Ya? Y el fenómeno que presentamos. Y punto. O sea, y en eso quiero ser enfático. No se metan con otras cosas propuestas, y menos si no son trabajadores sociales. O sea, ahí los sinodales le van a tirar la tesis por la cabeza. O sea ¿cómo un profesor? O sea, porque es una falta de respeto a la profesión. ¿Cómo una persona que estudia matemáticas nos va a venir a decir a nosotros? No, ojo con eso. O sea, no. La tesis es la identificación y la presentación de un fenómeno. ¿Ya? Bueno, vamos para que después me dé el doctor. Bueno, esta tesis, retroceder un poquito, quiero plantear. Esta tesis como extranjero que soy en México, tiene elementos adicionales de complejidad, ¿ya? Porque efectivamente tuve que leer desde la Constitución Política una cantidad enorme de documentos que ustedes ya debieran manejar. El contexto, eso es lo primero. El contexto hay que definirlo, hay que aclararlo. Esta tesis se hizo en la delegación de Iztapalapa, que es la delegación más excluida del Distrito Federal, en unos centros que se llaman huehuecalis, que en náhuatl significa casa del anciano. Son unos centros que la delegación tiene y que atienden a adultos mayores. Tienen varios huehuecalis ahí. Ahora, el foco de la investigación estaba dirigido a entrevistar a las personas encargadas de los huehuecalis, no a los adultos mayores. Tanto con eso. Vamos a avanzar en la otra, ahí les voy a ir explicando. Esta presentación es eminentemente pedagógica, pero yo aquí les quiero compartir, como ustedes dicen, la neta, es decir, cómo se fue construyendo. Yo no les voy a decir, porque el proceso no es lineal, ¿ya? Ojo con eso. En el primer semestre la idea es que ustedes ya tengan al final del semestre su protocolo de tesis ya armado. Entonces, en ese proceso, lo que uno empieza a hacer, lo que yo empecé a hacer, fue a leer. Y partimos con el estado del arte. Acá se eligió, acá hay otro tips que yo les voy a dar, que tiene que ver, estos son puros consejos prácticos respecto de una investigación. ¿Ya? Uno de los grandes problemas para iniciar una investigación en un posgrado es qué teoría voy a abordar. ¿Ya?
Porque hay mediano, largo o una teoría clásica. Yo les recomiendo que si están muy perdidas o perdidos, váyanse a los clásicos. Yo lo hice así. Me fui a una teoría clásica, el interaccionismo simbólico. Y me fui a los clásicos, que es la que da herramientas fundamentales para la comprensión de un fenómeno. Hay 4 teorías clásicas en ciencias sociales. Tenemos fenomenología, estructural funcionalismo, interaccionismo simbólico y materialismo marxismo. Entonces, cada uno va a ir diciendo qué corriente teórica más o menos le ayuda a la interpretación del fenómeno. Yo elegí más que nada el término de la construcción teórica del problema, es la elección del interaccionismo simbólico con los fundadores, Zimmermann y Bloom. Avancemos. El eje de esta investigación es la contradicción, porque una de las misiones fundamentales del trabajo social latinoamericano en la actualidad es contribuir a develar las contradicciones de lo social. Ojo con eso. México es una contradicción viviente. Y la sociedad, no solo... México no es el mundo, las sociedades globales son contradictorias. Y una de las misiones, en términos de investigación y también de intervención, si investigamos bien podemos intervenir bien. El conocimiento como la base para la intervención. Para eso se estudia una maestría en trabajo social. No para ser trabajadores sociales, porque no lo van a hacer, sino que para hacer un aporte a la disciplina del trabajo social, para aumentar el conocimiento para la intervención. Y aquí yo me fui ya en términos ya más concretos al estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es ver en qué situación está un tema determinado, así como a grosso modo y en forma muy vulgar. Y son 3 los tópicos que en cierta medida la tesis aborda: derechos universales, políticas públicas y adultos mayores, que después se trasladó a envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo investigo el estado del arte, tengo los maestros le van a decir que tienen que leer todo. Eso es imposible. Imposible, o sea, eso no existe. Así no, o sea, van a necesitar 10 vidas para leer un tema. Si yo me pusiera a leer todos los derechos universales, políticas públicas y adultos mayores, todavía estaría haciendo la tesis. Otra pista. Yo elegí la biografía más actualizada, es decir, del año 2000 en adelante. Por ejemplo, estamos en el 2014, podrían elegir del 2000 en adelante. O sea, porque el conocimiento se va renovando, entonces le van a dar de un tema X y le van a dar como 100 libros. ¿Cómo se van a leer los 100 libros? No tiene pies ni cabeza, o sea, no. Ahora, cuando nos vamos a los clásicos es distinto. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar el marxismo, tengo que leer Marx, al menos 3 o 4 textos básicos, crítica de la economía. Y eso ya me da para un semestre. No sé si me explico. O sea, si yo abordo una teoría clásica, tengo que leer el libro. Si tomo la fenomenología, tengo que leer a Husserl. Y tengo que leer fenomenología de Husserl. O sea, no sé si me explico. O sea, si me voy a una teoría clásica, tengo que leer el texto clásico y manejarlo. Y ahí empiezo a tomar elementos que me van a permitir interpretar el fenómeno. Sigamos. Bueno, cuando uno empieza a leer, porque no empiezan a investigar de inmediato. Cuando uno empieza a leer, empieza a descubrir que en ese tema empiezan a salir cosas. Y aquí, por ejemplo, me fui al tema de los derechos universales. Se definieron las propiedades y ahí encontramos 5 polémicas o contradicciones en esta temática, que no me voy a explayar mucho porque tienen que ver con la tesis misma, que tienen que ver, los derechos universales o los derechos humanos tienen contradicciones flagrantes en su seno. Quizás la más importante en términos personales es el tema de la igualdad. ¿Somos o no somos iguales? Y ahí empieza. Ahí empieza la pelea. Yo digo que sí. Desde el concepto de especie de Aristóteles. Bueno, y eso lo argumentamos y lo defendemos teóricamente en la tesis. Avancemos. Bueno, ahí cuando uno empieza a leer, empiezan a salir cosas. Ese es el tema. Y uno conversa con el texto, si el texto no es mudo, uno dialoga teóricamente con el texto, que me dice, que me interpreta. Y nosotros dialogamos con 3 posturas que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Una española, el doctor Mauricio Ochoa en México, y Marta Nussbaum, que tiene el enfoque de las necesidades. O sea, son enfoques que dialogamos para ir articulando la tesis desde el concepto de los derechos universales.
Y curiosamente, en esta tesis en particular, de tanto en tanto en avanzar, curiosamente la viga maestra del trabajo fueron los derechos universales. Al principio, desde quien les habla, era como el tema del envejecimiento como lo que me motivaba, pero después empecé a darme cuenta que la viga maestra eran los derechos universales. Y ahí surge una conceptualización que está en la tesis, que es el trabajo social de derechos, que es decir, una conceptualización de quien les habla. O sea, en esta tesis se lanza el concepto de trabajo social de derechos, que es como una de las misiones del trabajo social. De hecho, la Federación Internacional del Trabajo Social plantea en nuestra definición que los derechos universales son un referente incuestionable dentro del ejercicio profesional. Pero acá yo más encima digo que el tema pasa porque la misión fundamental del trabajo social es la promoción, defensa y reparación de los derechos de todas las personas, grupos y comunidades. O sea, a ese nivel llego. O sea, no, ese es el eje. Avancemos. Pero eso salió, o sea, esto es un fruto que no estaba planificado en la tesis, pero salió. Después nos vamos al concepto de políticas públicas, la definición, y nuevamente empezamos a encontrar significados contradictorios, porque en América Latina hay diferentes visiones respecto de la política pública. Chile es el país más neoliberal residual de América Latina, en cuanto a políticas públicas se trata. Por tanto, yo vengo de un sistema cultural y económico que viene de vuelta de los fenómenos que ustedes están empezando a vivir. Así que ya tenemos experiencia de qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que viene? Claro, pero con la diferencia que acá hay otras maneras, que después lo podemos dar para el debate, que hay otros fenómenos que son distintos. Claramente, no comparemos peras con manzanas. Chile tiene 17 millones de habitantes. México tiene 112. Estamos por eso. Así que las matrices de análisis de comparativo son odiosas, no les sirven. No sirven, no. Si yo quería hacer esta tesis tenía que meterme en un tema México. La UNAM mira a Latinoamérica, por eso yo estoy acá. Bueno, en políticas públicas también hay perspectivas contradictorias. La contradicción es una perspectiva marxista, ¿ya? No existe la pureza en lo social. Podemos auxiliarnos de otros conceptos siempre y cuando sepamos el significado, ¿ya? Ojo con eso. No podemos utilizar en forma indiscriminada conceptos en una tesis, no es sano. Entonces, en las políticas públicas hay diferentes visiones. Está lo residual, está la focalización, la subsidiariedad, la perspectiva de bienestar y el enfoque de derechos en política pública. Ese es como el que nosotros hacemos la apuesta, ¿ya? Pero acá se define, o sea, en México cada estado tiene diferentes perspectivas de política pública y la aplica de diferentes formas. Es un tema bien peculiar. Sigamos. Bueno, y ahí nos vamos a dar cuenta que hay otros fenómenos que también inciden en las políticas públicas en América Latina. La captura del Estado, el clientelismo y la corrupción. Son fenómenos que están y que van a... pero que sí hay que tematizar desde la perspectiva en la cual estamos trabajando. O sea, en esta tesis se tematiza el fenómeno y se explica cómo se entiende. Desde el interaccionismo simbólico. O sea, la teoría madre a mí me sirve para interpretar un fenómeno X. ¿Ya? Desde el interaccionismo simbólico, la política pública no solo es el estado en movimiento, sino que es un conjunto de signos y de símbolos que permean la acción del Estado y de los individuos que lo componen. Pero eso, avancemos. Y el otro tema, si se acuerdan, eran derechos universales, políticas públicas y adultos mayores. La construcción simbólica de un concepto. Es decir, si se fijan hasta en los títulos, la teoría madre permea a los capítulos, con la perspectiva que tiene. Y acá nosotros exploramos lo que está pasando en el mundo, que el mundo está envejeciendo, que México está acelerando en el envejecimiento. Chile ya es un país avanzado en el envejecimiento, México va por esa vía. De aquí a 40 años vamos a estar llenos de viejos y viejas, que ese no es el término, pero yo lo estoy caracterizando, la palabra es adulta o adulto mayor, con diabetes y con Alzheimer. Ojo, o sea, va a ser un problema, va a ser una catástrofe sanitaria, porque el sistema de salud pública mexicano no está en condiciones de resistir lo que hay ahora, menos va a ser capaz de resistir que 20 años, 20 a 40 años, va a ser un problema nacional.
Bueno, y eso también lo planteamos en la tesis, o sea, no solo lo que hay, sino que para dónde va el fenómeno, si también tenemos que mirar hacia el futuro. Avancemos. Bueno, y aquí también desde el interaccionismo simbólico nosotros cuestionamos el tema del nombre, porque hay una cantidad de nombres para referirse a los adultos mayores, viejo, viejito, hay una serie de términos que son aberrantes porque reflejan un abuelito, diminutivo. La palabra en el lenguaje de derecho es adulta o adulto mayor, punto. O en su defecto, así como si se le olvidó la palabra, persona mayor. Pero no hay más. Bueno, el tema de la edad, ¿por qué se es adulto mayor a tal o cual edad? Bueno, ahí teóricamente decimos que esa es una nominalización que en el fondo encubre otras cosas. Y también el envejecimiento es un problema social, también lo planteamos desde esa perspectiva. Claro que lo es, pero ¿por qué es un problema social? En trabajo social, un problema social no basta con que esté, tiene que ser reconocido por la sociedad. No, que los indígenas son un problema, pero si el resto de la sociedad no lo reconoce, y si ese grupo no se moviliza para ser reconocido, o sea, los problemas sociales tienen un profundo movimiento en la sociedad, siempre se están moviendo. Hay temáticas que hace 20 años no eran problemas sociales, por ejemplo, un ejemplo clásico es el tema de la violencia doméstica contra la mujer, que se entendía que era parte del ámbito privado, estaba en la casa y que nadie se metía ahí. Y hubo que hacer todo un trabajo para que ahora sí se entienda, o al menos en la conciencia y en el discurso se entienda que no es un problema que está entre cuatro paredes, sino un problema en donde el cual el Estado tiene que intervenir de alguna forma. No sé si me explico. Avancemos. Bueno, y ahí vemos también que efectivamente hay tres enfoques para trabajar en la temática del adulto mayor. El que es más potente y sigue operando es el viejismo. ¿Ya? Que en el adulto mayor, por el solo hecho de existir, es objeto de exclusión social. ¿Ya? El viejismo es el terror a los adultos mayores. O sea, de hecho, si nos fijamos en la publicidad, hay una serie de signos y de símbolos ahí que operan ahí, porque todos vamos a ser perpetuamente jóvenes, vamos a tener músculos y vamos a tener pareja, por una razón. Eso que nos venden efectivamente permea nuestras conductas. Y también influye en la forma que tenemos de relacionarnos con ellas y con ellos. ¿Ya? Ojo con eso. El enfoque de la vulnerabilidad. ¿De qué se trata esto? Las sociedades occidentales, la sociedad mexicana, la Ciudad de México, por ejemplo, se ha construido de espaldas a los adultos mayores. Vean este recinto. Yo me pongo, o sea, soy bastante, en lo crítico sirve para todo. ¿Podrá venir un adulto mayor con muleta para acá? No. O sea, puede venir, pero tiene un riesgo de caerse, se va a caer y va a quedar más quebrado de lo que está. O sea, eso quiere decir que este edificio está pensado para cierta clase de personas. Jóvenes, que puedan caminar, que tengan coche. Que tengan coche. O sea, si empezamos a ser críticos con este espacio es excluyente en el diseño. No está pensado para todos. ¿Qué quiere decir con los adultos mayores? O sea, para eso nos sirve la teoría, para irnos a lo práctico. El símbolo de los derechos, bueno, el tema de los derechos universales, por más que se discute, curiosamente, no está en la política pública, porque una política pública tiene que tener tres elementos. Tiene que reconocer al otro como sujeto de derecho, tiene que tener mecanismos de exigibilidad de ese derecho, y tres, tiene que tener rendición de cuentas. Cuando hay una política cualquiera, programa, proyecto, tiene esos tres elementos, estamos hablando de que la política tiene enfoque de derecho. Pero la política usualmente no tiene ninguno de los tres, o tiene uno. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema, y acá lo tematizamos también. O sea, efectivamente, cuando hablamos de una política pública con enfoque de derechos para adultos mayores, estamos hablando de algo que está en desarrollo. Avancemos. Y ahí quedan políticas públicas, derechos universales, adultas y adultos mayores, una política pública con enfoque de derechos para adultos mayores. No sé si me explico. De la unión teórica sale ese concepto. Avancemos, por favor. Y ahí logramos, y aquí viene la pregunta de investigación. Iztapalapa, las encargadas. Entonces, ¿cuáles son los significados que la intervención con adultos mayores tiene para las administradoras de la Huehuecali y para las trabajadoras sociales que se desempeñan en el área de atención al adulto mayor de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal de México?
Como estas precisaciones quedan acá, es como importante, si se fijan la pregunta tematiza espacio, personas, lugares. La pregunta de investigación tiene que dar respuesta a esas cosas, no hay en el aire, así, no. La pregunta, porque esta es una investigación con enfoque cualitativo, ¿ya? Pero una pregunta de investigación tiene que darnos coordenadas, dónde, cómo, cuándo, con quién. Esas cosas tienen que responder. Bueno, y la pregunta complementaria, lo que nos interesaba saber, que los significados de estas agentes guardan alguna relación con el enfoque de derecho en política pública, que ha sido recomendado internacionalmente y que en el último tiempo, en ese tiempo, el Estado mexicano ha elevado a rango constitucional. Aquí nos interesaba porque el Estado mexicano ha firmado varios pactos, ¿ya? Hay compromisos con la adulto mayor, declaraciones, claro, que son vinculantes en la política pública. Si no es aquí que el Estado mexicano quiere hacerlo o no quiere hacerlo, está obligado a hacerlo. ¿Ya? Ese es un tema. Entonces lo que nos interesaba ver que en ese espacio concreto, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba pasando? Avancemos. Ese es como entendí. Bueno, ¿cómo se hizo? ¿Ya? Tenemos el marco teórico, leímos hasta donde podíamos el tema, se lee lo que se puede, sino todo lo que es del tema. Armamos la pregunta de investigación y después nos fuimos al campo. ¿Ya? Tuvimos acercamientos progresivos, hay que ir al lugar, bueno, fuimos con oficios de la EN, me presenté a la encargada con agentes de la delegación, oiga, soy chileno, vengo a hacer una investigación, me vengo a presentar con un oficio. Estos son detalles que en el fondo, igual espero que les sirvan, porque en el fondo uno puede llegar así como salió del espacio exterior y llegar a un lugar porque es invasivo, sin una carta formal de presentación y sin ir sondeando progresivamente el terreno sobre el cual uno investiga. No vayan a investigar así de una, así, falta de respeto. De manera, esta es una investigación de carácter etnográfico, es decir, comenzó la investigación en diciembre del 2010 y concluyó en agosto del 2011. Fueron varios meses que, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Yo hice guía de locomoción porque ni siquiera sabía tomar un camión, cómo llegar, guías de los huevucali, dónde estaban, notas de campo, directorio de entrevistados, conexión electrónica, mapeo mental del territorio, es decir, hice mapas, saqué fotos, cómo llegar, cómo devolverme, quiénes eran las personas encargadas, hice un listado, no sé si me explico. Todo ese material me sirve y lo tengo que guardar como respaldo. O sea, si voy a un lugar con que voy a entrevistar, ir viendo las calles, qué servicios hay cerca. Eso lo fue haciendo, por eso están todos esos dibujos, o sea, mucho caminar también. Avancemos. Generación de confianza, o sea, ya tenemos el lugar, tenemos identificados los huecales. En lo personal yo hice, desde la habilidad profesional, a mí me interesaba llegar a un cierto grupo de personas. Entonces, yo realicé un taller de programación neurolingüística, que es otro tema, con las personas, se lo ofrecí gratuitamente, y felizmente tuve una asistencia de 30 personas, y entre esas 30 personas estaban las encargadas de los huevos de Cali. Entonces tuve varias sesiones con ella, y le dimos certificación, un diploma bien bonito así, y aprendieron otras cosas que tenían que ver con su trabajo. Es decir, que las iba a entrevistar ya le estaba dando elementos de confianza y sabían con quién estaban hablando, porque estas sesiones duraron mes y medio. Ya fueron 6 sesiones, de 3 horas cada una. Entonces ya ahí nos fuimos conociendo, vieron quién estaba hablando, porque en el fondo todo esto yo lo estaba haciendo como una forma de acercarme para luego tener la respuesta. Sería lo que es una actividad puente, ¿no? Para vincular. Sí, ¿no? sí, pero en términos de investigación se llama generación de confianza, porque yo le voy a preguntar cosas después a la persona. Entonces, después viene la realización de la entrevista. Bueno, ahí le damos una guía cualitativa de investigación. Hay un cuestionario estructurado con algunas preguntas generales. Realizamos 3 entrevistas en el campo, acordadas previamente con las personas. Se les preguntó si querían ser entrevistadas y hay un tema muy importante, el compromiso de confidencialidad de la información otorgada. ¿Ya? En ningún momento yo revelé los nombres, le puse clave a las personas, pero ni siquiera a mi tutora yo le entregué los nombres, o sea, esa información yo me la guardé. O sea, porque ese es el compromiso, porque obviamente en ese espacio ellas estaban trabajando y claramente revelaron información que en cierta medida todos sabemos cómo funcionan los mecanismos del poder, claramente que las podía perjudicar en su... O sea, de querer ayudar me iban a quedar sin trabajo, entonces no es la idea. Entonces ahí ese es un compromiso que se tiene que respetar y el que somos trabajadores y trabajadores sociales, eso lo podemos meter dentro del secreto profesional.
¿ya? Dentro de la intervención con secreto profesional, que ahí solamente con una orden judicial, ni con eso, a veces podemos decir lo que estamos tratando. Bueno, ahí se entrevistaron a 2 trabajadores sociales, 2 encargadas de VR, unidad básica de rehabilitación, y 9 encargadas de Google Cali. Avancemos. Y las técnicas de investigación fueron 3 líneas. A nivel formal, es decir, analizamos todo lo que había respecto de, hasta llegar a la delegación de Iztapalapa. Me explico. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta las reglas de operación del programa de adulto mayor, pasando por la ley del Distrito Federal y la ley federal del adulto mayor. O sea, no sé si me explico. Fuimos incluso de la Declaración de las Naciones Unidas, fuimos así. Fue un análisis de documentos, de lo que había a nivel de la entrevistada, es decir, la entrevista y la observación que vimos, y a nivel del investigador, la observación participante, el cuaderno de campo y la observación misma. Avancemos. Bueno, avancemos, eso es como... las categorías salen de los documentos, ¿ya? Porque en la ley de los derechos de las personas mayores y de las personas del Distrito Federal, adultos mayores, están los mismos conceptos: autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente. Entonces nosotros le preguntamos qué significaba la encargada de esos temas, esas categorías, qué significaban para ella. De ahí salieron una cantidad de información impresionante. Avancemos. Bueno, ahí está la guía. Como esto queda acá, esto le va a servir de apoyo. ¿Cómo se llamaba? Son preguntas bastante generales que dan la posibilidad de que la persona se explaye. Al generar el espacio de confianza, nosotros no podemos cortar la entrevista porque tenemos 15 minutos para entrevistarla, no. O sea, si vamos a investigar, hagámoslo bien, con el tiempo que la otra persona se merece. Avancemos. Bueno, la interpretación, hay que transcribir la entrevista, que eso sí que es trabajo. Se identifica el punto de saturación, es decir, llega un momento en el proceso cualitativo que ya tenemos 3 entrevistas, pero no vamos a entrevistar a más gente porque van a decir lo mismo respecto a lo que estamos. El punto de saturación en términos bien rudos, así bien básicos, es cuando ya el contenido empieza a repetirse. Entonces en el fondo no saco nada con entrevistar a más gente porque no va a salir nada nuevo, no se corta la espiral hermenéutica. La interpretación es la hermenéutica del discurso, es decir, el centro está en las palabras, su relación con las categorías previas y los objetivos de la investigación. ¿Ya? Hay un tema que tiene que ver, el interaccionismo simbólico vuelve a darme la coordenada, porque en el interaccionismo simbólico la fuente del espíritu es la palabra, el gesto vocal. Y el espíritu es todo aquello que nos configura como seres humanos y que no es material. No estoy hablando del espíritu venido de Dios, no hay una concepción metafísica. El espíritu, en el interaccionismo simbólico, es todo aquello inmaterial que nos transforma en seres humanos. Y en ese espacio inmaterial, ¿qué es lo que es? Palabras. No solo palabras, hay más cosas, pero fíjate. Voy a llegar hasta la validación y los resultados. No me voy a ir a los resultados porque son amplísimos, pero sí cómo se valida esta clase de investigación. Tenemos lo escrito, desde la Declaración de las Naciones Unidas hasta las reglas de operación de Iztapalapa, tenemos lo hablado, las entrevistas, y tenemos lo observado por el investigador. Al cruzar estas variables empiezan a salir, así yo valido mi investigación. No es esto porque a mí se me ocurrió, sino porque efectivamente en la investigación etnográfica se utiliza, por eso está esa figura, el método de la triangulación. De diferentes fuentes yo recabo la información o los datos, como se quiera llamar, y con eso valido ante los sinodales la investigación que se presenta. No me voy a llegar a los resultados y los vamos a dejar hasta ahí, porque son larguísimos, tienen muchas letras y tampoco son relevantes para este discurso, porque a ustedes les interesa cómo se hizo y algunos tips para hacer una investigación. Ahora, ¿para qué se investiga? Para transformar. Ojo con eso. En el trabajo social, y ahí hay un tema que efectivamente eso no admite discusión. Para los que estamos en la disciplina del trabajo social, el mayor fuerte y el talón de Aquiles de la profesión y es su origen histórico es la intervención entendida como la acción social para transformar lo real. ¿Ya? Ese es un tema que... Ahora, cuando les digan los sinodales que son trabajadores sociales, es que esto no tiene enfoque de trabajo social, ¿qué les está diciendo? Que cuando yo leo algo, yo leo una tesis, no veo que tenga una orientación que me permita intervenir. No sé si me explico.
O sea, ese fenómeno está presentado de tal manera que a mí como trabajador social, bueno, y a mí de qué me sirve saber esto si efectivamente esta tesis, por su naturaleza misma, no me está dando pistas para que yo intervenga en ese fenómeno. ¿Me explico? Hay una tesis de discapacidad motriz que estoy ahora haciendo libro, de una compañera maestra que es genial, porque muestra los problemas que las personas con discapacidad motriz tienen en Seúl, las que usan sillas de ruedas. Y ahí se tematiza un fenómeno que estaba invisible. Si esa es la otra. Y hay gente que son estudiantes, trabajadores y maestros. ¿Puede entrar una persona con silla de ruedas acá? La respuesta es no. No. Pero, ahora, ¿yo por qué hago este discurso? Porque leí esa tesis. Pues yo nunca pensé que había gente con silla de ruedas en la UNAM. Ya hay gente. Claro, pero ella se dedica a entrevistarlos. Los entrevista, ve el tema de la exclusión, de la marginación y lo pone en la tesis y ahí está poniendo un problema que no está resuelto todavía. Y que viene más agudo, ¿no? Claro, sí, pero no había una tesis de maestría en eso. Habían de otras cosas, de los espacios, desde la arquitectura, pero esta colega se encarga de poner, mira que hay una cantidad de personas que tienen este discurso y que para ellos es una tortura moverse en ciudad universitaria, es espantoso, ¿verdad? Y no hay cómo, porque las mejoras que están tienen, o sea, tematizan todo el fenómeno desde lo social. Entonces yo al leer esa tesis tengo herramientas de lo que sí puedo hacer como trabajador social. Hay que formar, hay que organizarlo con el rector, hay que arreglar las rampas, no sé si me explico. Sí. Esa tesis, el fenómeno está presentado de tal forma que a mí como trabajador social me da pistas para intervenir. Ese es un consejo que yo les doy. Los que vienen de otra disciplina suelen interpretar y que se vale. Pero la gracia es que esa interpretación tenga ese enfoque que a mí como trabajador social, como sinodal, diga, yo con esto puedo tomar este fenómeno y puedo generar estrategias de intervención. Ese es un consejo que les doy. Bueno, y yo le voy a dejar acá al doctor, esta es mi tesis, está hecha libro. Es una tesis de posgrado, ahora cuando está editada, acá se lo vamos a dejar acá, les puede dar pistas de cómo... Porque en el fondo está el resultado final. O sea, esto no es parte de la tesis, o sea, la idea es que la tesis sea aprobada. ¿Ya? Pero esta tesis fue recomendada como una de las mejores del posgrado, entonces con mucha alegría se las dejamos acá, les va a dar algunas claves. ¿Cómo se construyó? Van a tener que remitirse a la tesis original, que es un poquito más extensa que esta. Porque efectivamente acá nosotros les vamos a dejar algunos tips. Bueno, y al final, ¿podríamos hacer hasta la diapositiva final? Ahí está mi correo electrónico si de repente tiene alguna duda, consulta. Sí. Gracias por la atención. Igual por le agradece. Alejandro1974@gmail.com. Una consulta, sí. No le voy a dar asistencia en tesis, porque no le voy a hacer el trabajo así, no dale. O sea, su tutorio o tutora, pero sí puedo darle algunos textos de referencia. No, porque en efecto yo vengo como maestro invitado básicamente, estoy de regreso hace 2 meses y tanto, y ayer Migraciones felizmente me aprobó mi cambio de situación migratoria, así que me voy a quedar un año más acá, estoy en esa, pero no soy parte de la planta académica de la ENS, pero sí efectivamente, si puedo darle alguna bibliografía o algunos comentarios, ahí está mi correo. Gracias. Muchas gracias, David. Llama esto. Gracias, gracias. Para que lo dejen acá, no sé si tienen mi correo. Sí. Acá lo ponemos a disposición. ¿Quién sigue? López. Si quieres irlo pasando mientras
Bueno, mi tema es larguísimo. Mi tema está centrado en victimización secundaria en la atención a víctimas de violencia sexual. Una aproximación desde las representaciones de las personas que vivieron violencia sexual y del profesional que brinda atención en primera línea en las agencias especializadas en delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Yo estoy terminando mi tesis, mi tutor es el maestro Omar Fernando Ramírez de la Rocha. ¿Y puedes dar la siguiente, por favor? Yo me quise enfocar en cómo desarrollé el proyecto, precisamente porque creo que eso es lo que nos interesa, ¿no? Cómo plantearlo. Entonces, pues, ¿cómo desarrollar un proyecto de investigación? ¿Puedes continuar, por favor? Estas son las preguntas del millón, ¿no? Para desarrollar cualquier proyecto de investigación: el cuándo, el qué, para qué, dónde, por qué, con quiénes, todo esto, ¿no? Yo tengo un compañero que de manera recurrente me pregunta: ¿y eso para qué? ¿No? ¿Y eso para qué lo quieres? A veces es un poco fastidioso cuando me lo preguntan, ¿no? Pero tiene sentido la pregunta. ¿Por qué? Porque a veces yo, por ejemplo, cuando entré a la licenciatura, dije, lo que menos voy a trabajar es con violencia. O sea, es de los temas más espantosos, y violencia sexual, bueno, peor, ¿no? Y bueno, terminé trabajando en esto. Y en realidad puede llamarte la atención un tema, pero el punto es, o sea, ¿para qué quieres investigar eso? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de investigar el tema que estás planteando, ¿no? O el que te interesa? ¿Cuándo lo vas a hacer? Son cosas quizás que parecieran fáciles,